Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Se me escucha? Buenas noches, buenas Buenas noches, noches, maestro. Buenas ¿cómo noches. estamos? Buenas noches, Maestro Lino, buenas noches. ¿cómo Sí, estamos? se Buenas escucha, noches, maestro. perfecto. Bien, iniciemos porque hoy tenemos una jornada, pues dígame, ¿algún maestro levantó la mano? Bien, hoy tenemos una jornada que va a modificar la forma como estábamos llevando, pues, la temática de tal forma de tratar de hacerla mucho más dinámica, mucho más interactiva y que sobre todo permita hacer análisis de cada una de las unidades. Mi primera pregunta es, ¿les han dado el temario 2024? Hoy día se lo he dado a la señorita para que lo comparta. ¿Les dieron el temario 2024? Ayúdenme, ya Sí, maestro. recibieron el... Perfecto. Entonces por allí voy a empezar rapidísimo, ¿eh? Sobre todo para los que están llegando recién, son nuevos, ¿no? Con ellos voy a empezar con el temario 2024 para explicarlo brevemente, porque hay unos que todavía parece no, no lo tienen claro. Primero, hay preguntas recurrentes de muchos profesores de educación física, preguntas muy recurrentes. Por ejemplo, profesor Lino, yo soy de primaria. Profesor Lino, yo soy de secundaria. ¿Los has escuchado o no? Nos hacen esa pregunta. Y este es el temario. ¿Qué de particular encuentras en el temario? Ya para iniciar ya nuestra conversa y avance. ¿Qué de particular encuentras en el temario? A ver, rapidísimo. ¿Qué de particular encuentras en el temario? Mira, lo voy a subrayar, ¿eh? Es el mismo temario para todos los niveles. Así es. Es el mismo temario para primaria, secundaria, EVA. ¿Por qué? ¿Por qué es el mismo temario? Porque el enfoque es el mismo, bro. Maestro, eso tiene que quedar así. Antes estaban separados, ¿no? El temario de primaria, el temario de secundaria. Y tú cuando lo leías decías, oye, pero es lo mismo. Y te preguntabas, ¿por qué es lo mismo? ¿Cierto? O sea, revisar, no, pero hay un temario para primaria y un temario de secundaria. Ahora ya lo sabes. Es lo mismo porque el temario es el mismo. Lo primero que tiene que quedar grabado, sobre todo para los que recién nos están siguiendo, el temario es el mismo para primaria, secundaria y avanzado porque el enfoque es el mismo. Entonces viene la pregunta, si el enfoque es el mismo y el temario es el mismo, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se van a diferenciar primaria y secundaria? ¿O en qué se diferenciarían? Los desempeños, ¿será, profe? Los estándares, ¿cierto? El nivel de Claro. complejidad en los estándares. Ya está, va uno. ¿Y, y, y qué más? ¿Qué lo diferencia si el enfoque es el mismo y el temario es el mismo? Significa que si vas a leer sobre principios de la educación peruana, se van a aplicar en primaria y en secundaria. Si vas a leer sobre metabolismo basal, vas a tener que saber cómo se visualiza el metabolismo basal en la primaria y cómo se trabajaría el metabolismo basal en la secundaria. Es lo mismo, pero el nivel de complejidad y profundidad de cada uno de los temas, allí subyace la diferencia. Vuelvo a repetir, ¿ya? Lo repito, valga la redundancia, lo repito. La diferencia está en el nivel de complejidad que debe abordarse, no por parte de la complejidad del tema, sino del desarrollo cognitivo de los estudiantes. ¿Se entiende? Por lo tanto, eso tiene que quedar en claro. Va a la primera. La segunda, señores, miren lo que dice acá. El presente temario tiene un problema, ya está, te explica el temario 2024 para todos ustedes. Y te dice lo siguiente, desde el punto de vista de su aplicación práctica pedagógica. Vuelvo a decirlo, porque hay quienes a veces no lo entienden. Desde el punto de vista de su aplicación práctica pedagógica. Y entonces cuando tú le haces alguna observación, alguna pregunta, te responde en teoría. O sea,
De verdad hay profesores que son difíciles de entender, porque le critican la teoría, pero cuando tú les preguntas, te responden en teoría, cuando lo que deberían responderte son situaciones de casuística. La práctica es la casuística. Eso es casuística. Aquí no es teoría. Tiene que verse la teoría en la casuística. ¿Se entiende? Eso es lo que tienes que entender. Pero dime, ¿podrías responder casuística si no conoces los conceptos? ¿Podrías responderme cómo se ve la demanda cognitiva en un rodamiento cuando no sabes qué es demanda cognitiva? No. ¿Me podrías decir cuál es la diferencia entre metacognición y demanda cognitiva al realizar una creación de un recorrido gimnástico? No he comido mi almuerzo yo. Sería difícil que podría responder porque no conoce los conceptos. ¿Se entienden? Como esto, por ejemplo. Hay quienes no entienden la diferencia entre una habilidad motriz rudimentaria y una habilidad motriz básica. Creen que es teoría. Entonces te vas a los juegos deportivos, ves correr a los niños y te vas a dar cuenta que son habilidades motrices rudimentarias, que son habilidades motrices básicas y que son habilidades motrices genéricas. ¿Lo ves? Y tú dices, ¿cómo puede correr un niño que no tiene el patrón motor? ¿Se va entendiendo? Ya está, listo, ya dejé claro. Se toma desde la práctica. Va. Señores, esto es lo que quiere, esta es tu guía. ¿Quieres nombrarte? Tienes que, todos estos temas debes manejarlos, todos. Porque están en el temario. Te va a venir algo de esto, te va a venir de todas maneras. Y hoy te voy a dar algo que espero te guste, por eso hemos cambiado la mecánica para hacerla mucho más interactiva. Así que estate atento porque luego vas a trabajar. Va, listo. Mira, luego viene lo siguiente, escucha. Principios de la educación peruana, constructivismo, socioconstructivismo, enfoque por competencias. Yo ya imagino que todos estos temas tú ya los tienes sensibilizados. Enfoques transversales, aprendizaje significativo. Y cada uno de estos temas tiene sus subcontenidos. Por ejemplo, si me vas a hablar de principios de la educación peruana, yo doy por hecho que sabes de la equidad, yo doy por hecho que sabes de, de la inclusión, yo doy por hecho que sabes de la ética, porque todos ellos son principios de la educación peruana. Pero no te dice que sepas los principios ni los memorices. Te dice, oye, tú me podrías dar un ejemplo en una actividad de educación física, ¿cómo se evidencia la ética? ¿Me entiendes? Tú me podrías dar un ejemplo en educación física, ¿cómo se evidencia la equidad? A ver, yo te voy a preguntar, te voy a narrar una situación. Dime, ¿qué principio es? ¿Ética, equidad o inclusión? Porque se asume que en esa situación tú puedes observar esos conceptos. ¿Se entiende? ¿Se va Sí. entendiendo? Es lo que yo digo siempre, lo que observa el maestro de educación física. Señores, lo que estoy haciendo ahora no lo hago así nomás. Así que aprovecha porque el día de hoy ya no, ya estoy, y lo estoy haciendo la primera, y si funciona ya lo hago así permanentemente. ¿Sí? Explicándole, mira lo que te van a tomar. Me vengas a decir luego, uy, esa pregunta no lo sabía. Un poquitito, si yo lo he explicado. Ya estamos hasta ahí. Por lo tanto, mira, lo primero, planificación pedagógica, recojo de saberes previos, demanda cognitiva, justo lo que hemos visto, conflicto cognitivo, gestión de los aprendizajes. ¿Cómo se observa la gestión de los aprendizajes si el profesor está con el silbato? ¿Cómo se observa la gestión del aprendizaje si el profesor, todo es mando directo? ¿Cómo se observa la gestión del aprendizaje si los últimos 20 minutos los hace hacer deporte y él se va a sentar? Gestión de los aprendizajes. ¿Cómo se ve? Toma de decisiones, metacognición, justo lo que hablábamos. Procesos auxiliares, también lo explicamos, convivencia, democracia,
clima en el aula, cómo se observa, cuál es la función del profesional de la educación física en el marco de la convivencia, cuáles son sus funciones. ¿Se entiende o no? Trabajo colaborativo, uso de las tecnologías, desarrollo cognitivo, socioemocional e identidad. Todo esto tienes que saberlo. Primero, conocer cada uno de los temas. Pero ahora yo te voy a dar algo que va a ser, ojalá que de verdad, lo vuelvo a decir. Va. Entonces, primero, principios y enfoques vinculados a la práctica pedagógica. Basta, ya lo tienes. Segundo, desarrollo y competencias y capacidades del área curricular. O sea, tienes que saber sobre nuestra área. Saber que lo nuestro es una profesión. ¿Se entiende? Nosotros somos profesionales de la educación física. Y en la escuela somos profesionales que trabajamos en el marco de un área curricular. Pero también podríamos trabajar en un hospital. También. Que nadie te lo haya dicho, que tú no lo sepas, que tu currículum no lo haya llevado, es otro tema. Ese es otro tema. Pero podríamos trabajar en salud. ¿Por qué? Porque el 35% de nuestra profesión es salud. El tema es que el 95% de los profesores no lo hace. Y de repente tú sí estés en el 5%, pero el otro 95% le dice a toda la sociedad que educación física no hace salud. ¿Va? Entonces, ¿qué tienes que saber? Tienes que saber sobre fundamentos del enfoque de la corporeidad. ¿Qué significa enfocarse en la corporeidad y la motricidad? ¿Qué significa enfocarse en el deporte? ¿Qué significa enfocarse en la gimnasia higiénica? ¿Qué significa enfocarse? ¿Me entiendes? ¿Qué es enfocarse? ¿Y cómo se visualiza? ¿Cuáles son los principios pedagógicos de María de Seibol? Mira, están literales. Las estrategias motrices para el desarrollo del área, también lo vimos. Y las estrategias de inclusión, construcción de la corporeidad y la motricidad. Todo esto viene en didáctica de la educación física. Luego viene sobre metodología, métodos, estilos, secuencia didáctica, tipos de tarea. Tipos de tarea, ¿sí? ¿Recuerdan, no? Los tipos de tarea. Los 3 tipos de tarea, ¿cómo se observa? También eso hay que analizar. Porque si tú ya lo sabes, cuando viene la pregunta, está fácil de responder. Va, listo. Entonces, hasta allí, solo educación física, pero ahora vienen las 3 competencias. En la primera competencia, que se desenvuelve de manera autónoma a través de la motricidad, te piden sobre habilidades motrices. O sea, tienes que saber, cuando me escuchan, es que pura teoría, dicen algunos, yo estoy seguro que los has escuchado. O sea, de verdad, son una vergüenza. Escucha lo que te voy a decir. Mira lo que dice el temario. Habilidades motrices, básicas, genéricas y específicas. Está ahí. Te dice niveles y procesos para su adquisición. O sea, ¿cómo adquieren estos niveles de habilidad motriz? ¿Cómo los ves? ¿Eres capaz de observar a alguien que tiene una habilidad motriz rudimentaria? ¿Eres capaz de observar a alguien que tiene una habilidad motriz básica, o sea que ya tiene el patrón motor? Porque acá está el patrón motor. Oye, Lino, o sea que en el temario está el patrón motor. Ahí está, no es que yo lo invente. Ahí está. O sea, tienes que observar el patrón motor. Imagina que estás compitiendo en los juegos deportivos y ha llevado a chicos de 12, 13 años a atletismo y los va a hacer correr 100 metros. Y los chicos corren así corren. O sea, están a nivel de habilidad motriz rudimentaria elemental. O sea, ni siquiera tienen el patrón motor. ¿Por qué los puso a competir? No, es que llegaron primero y tienen potencial. ¿De dónde? La competencia dice que tiene que tener el patrón motor. Y el patrón motor no se adquiere de la noche a la mañana. No es teoría. Por eso el deporte nacional está como está. Y los profesionales encargados de reflexionar sobre esto somos nosotros. Hay que ser congruentes. No estudia solo para un examen. Estudia para evidenciar que eres un profesional.
patrón motor. Lino, explícame bien. O sea, ¿cómo es? Ya, empieza con el reflejo. Ya eso ya lo hemos visto, reflejos. Y se evalúan los reflejos, Moro, Babinski, cuando recién nace. Luego, de allí, desde hasta los 2 años, aparecen las rudimentarias. Empiezan a caminar, gatean, se arrastran, rudimentarias. En teoría, repito, en teoría, las rudimentarias deberían terminar a los 6, 7 años. En teoría, 6, 7 años, desde los 2 hasta los 6, 7 años, ya las rudimentarias deberían terminar. Pero ¿qué pasa? No avanzan las rudimentarias por 3 factores. Nutrición, estimulación y apego. Por eso no se desarrollan. Y encima una pandemia. ¡Wow! Entonces, muchos de estos niños estuvieron encerrados. Entonces, no llegaron a habilidad motriz básica porque no pudieron salir. Entonces, tú tienes chicos que están en 4º, 5º grado que todavía no corren, no coordinan, que no habían hecho inicial. Entonces, ¿cuál era tu trabajo como maestro de educación física en primaria? Hacer que tus estudiantes vayan de habilidad motriz rudimentaria a habilidad motriz básica, que logren los patrones motores. ¿A través de qué? De habilidades motrices locomotoras, no locomotoras, manipulativas, de todo. ¿Para qué? Para que afiancen sus patrones motores. Si no tenían el patrón motor, no pueden competir, por más que sean rápidos, por más que sean fuertes, porque lo que van a ganar es pasajero. La base del crecimiento es neuromotriz. Entonces puede ser muy rápido, pero si no coordina, cuando llegue a nivel regional le van a dar de alma a los que tienen formación. ¿Cómo se lo explica, Dime? Pero él está feliz porque clasificó, claro, en un grupo donde nadie es formado va a ganar. Pero en un grupo donde ya hay formación no pasa. Así que no necesitas ser un genio para leer eso. Patrón motor. Todo eso es ello, está en el temario y eso es casuística. Sigo. Percepción corporal, conciencia, imagen, esquema, control postural. Todo ello está en el marco de esta competencia. La expresión corporal, planos, ejes, estrategias para el desarrollo de la danza, la comunicación, capacidades coordinativas, características y estrategias del desarrollo de la coordinación, ya lo hemos visto, trabajamos cómo se desarrolla la coordinación, la construcción de la corporeidad, estrategias psicomotrices. Todo esto es, la competencia se desenvuelve de manera autónoma. Y tú tienes que manejar todos estos conceptos. Y hoy vamos a hacer algo para que empieces a hacerlo. La segunda. Uy, les dije, ¿cierto? Tenemos un pie en salud, ¿cierto? Se lo he dicho. Miren, solamente voy a leer los títulos. Capacidades físicas, sistemas energéticos, estado físico y cuidado del cuerpo y la salud. Oye, Lino, o sea que si se desmayan, en el temario está que yo era responsable del cuidado del cuerpo y la salud. Oye, Lino, o sea que si se descompensan, lo que están diciendo es que el profesional de la educación física no tenía ni idea de sistemas energéticos. Oye, Lino, si trabajan 3 horas juntas, significa que el profesor de educación física no tiene ni idea de lo que significa estado físico. Y se molestan conmigo cuando se lo digo. Estoy seguro que tú lo has escuchado. Insultan, adjetivan, dicen un montón de cosas. Pero mira la realidad. Ahí tienes la realidad. Capacidades físicas. Lino, ¿por qué no le llamas cualidades físicas? Lino, ¿por qué no le llamas capacidades condicionales? Porque el temario, ¿qué dice el temario? ¿Qué dice el temario? ¿Qué dice el temario? ¿Qué dice? ¿Qué dice el temario? Capacidades físicas. ¿Se entiende? Eso dice el temario. Yo no puedo irme en contra del temario, yo no le puedo decir condicionales porque el temario dice capacidades físicas. Yo no le puedo decir cualidades físicas porque el temario dice capacidades físicas. ¿Se va entendiendo?
En el Sí. Perú no hay un background terminológico, no tenemos un vademecum oficial de términos, no tenemos. Eso lo tendría que hacer un colegio profesional de educación física. Eso tendría que hacerlo un grupo de profesionales probos y luego hacer un congreso ¿Qué quiere más de ella? y validar nuestro lenguaje. ¿Se entiende? Pero no lo tenemos. Entonces, como no lo tenemos, nuestro mapa es el temario. ¿Se entiende? Entonces, lino significa que los conceptos que tenemos que operar son aquellos que están en el marco del temario. Así es. Porque está aprobado por un documento normativo que es una resolución. Así nomás de la nada no sale un temario. Sigo. Sistemas energéticos. Aeróbico, anaeróbico. O sea, Lino, me estás diciendo que un profesor de educación física que hace correr a un estudiante 800 metros sin ninguna preparación, no tiene ni idea de lo que significan sistemas energéticos. Ninguna. Ninguna. Cree que los estudiantes son adultos en miniatura. A los niños de inicial les hacen jugar voleibol, copa bebé. O sea, todo lo que está en el marco del desarrollo cognitivo, eso nada, pura teoría. Por eso los psicólogos, los médicos observan a la educación física y sonríen. Sonríen porque dicen cada cosa. Y es por eso que hay gente que dice que no observa ciencia en nuestra especialidad. Porque todo esto se ve en el patio, se ve, declaras. Cuando estás haciendo competir a chicos sin formación, declaras que no conoces nada de esto. Va entendiéndose, ¿no? Y Lilo, o sea, de verdad, si se desmayan todos, ¿por qué? Consumo de oxígeno, frecuencia cardíaca, estrategias para el desarrollo de la resistencia, despacito ya, intensidad y duración de las actividades. Porque se supone que si sabe de frecuencia, sabe de intensidad y las características, sabe que no puede trabajar 3 horas juntas. ¿Viste? Ahora me entiendes. ¿Cómo se lo dices? Sigo. Estado físico. Estado físico. Evaluación. Elaboración de instrumentos. Test físicos. No los va a aplicar, pero debe conocerlos. Pruebas físicas. Tipos de ejercitación. Técnica para medir pulsaciones. Conocer de un pulsómetro. Grandes sistemas fisiológicos. Oye, mira, se ríen de primaria. Jueguito, jueguito. Si tú le dices, oye, ¿sabes cuál es el esquema corporal para estudiantes de secundaria? Y comienza la teoría. No, claro que la corporalidad. ¿Qué corporalidad? Dime, ¿cómo trabajas a través de qué actividad el esquema corporal en estudiantes de secundaria? Ya, enséñame tú dónde queda el páncreas. Dime dónde queda el hígado. Ya, más fácil. Dime dónde queda el aductor cruzado. Dime dónde quedan los gemelos. Porque eso es esquema corporal. ¿Cómo que fuerza de brazos? Fuerza de brazos. Secundaria, fuerza de brazos. O sea, pueden leer el currículum de secundaria en anatomía y en biología y anatomía. Ellos hacen fuerza de brazos en física. ¿O hay grupos musculares en secundaria? Y está aquí en el temario, tiene que saber sobre los grupos musculares. Va, tengo que avanzar más rápido. Cuidado del cuerpo y la salud. Nutrición, alimentación, enfermedades no transmisibles, lesiones deportivas, primeros auxilios, seguridad. Seguridad. Miren, les cuento, hace 2 o 3 cursos, yo, pues, capacito así como ustedes a todos. Y les decía sobre todo esto. Y 15 días después del taller, sí me llama un profe. Profe, he tenido un accidente. Pucha, yo lo había escuchado, pero yo pensaba que no me iba a pasar. Me recordó a los chicos del colegio mayor, ¿no? O sea, pero si tú sabías por qué lo hiciste, no, es que yo pensaba que a mí no me iba a pasar. Y ahora no sé qué hacer.
no seas uno de ellos, ¿ah? No seas uno de ellos. Incluido a mí me puede pasar. Cuando trabajamos con niños y adolescentes, a cualquiera le puede pasar. Es por eso que hay que tomar cuidados y precauciones. Por ejemplo, cuando yo hago salto de cuerda, planteo 3 reglas. Ya todos mis estudiantes saben, ¿ah? No, no, sí, no, mentira que haya sentido mal, porque el profesor tiene 3 reglas, dicen ellos. ¿Cuáles son las 3 reglas? Primero, no me piden permiso para ir al baño. ¿Por qué? Porque pueden estar agitadas y pueden ir tranquilamente al baño. Segundo, si se sienten agotadas porque la intensidad ha sido alta, pueden sentarse sin pedir ningún permiso y pueden descansar para recuperar su ritmo cardíaco. Pueden hidratarse en cualquier momento, porque la tensión por tratar de superar el reto con cuerda es alta. Entonces yo tengo que tomar cuidados y precauciones, porque se pueden descompensar. ¿Ves? Cuando se plantea una actividad, quien plantea los cuidados y precauciones es el docente de educación física. Cuando caen al saltar, no sé si tú lo has visto, ¡pac! ¡Pac! Y tú tienes que decirle, mal, mira lo que está pasando cuando saltas. Sí, profesor, pero yo sé saltar así. Sí, pero yo te aseguro algo, te va a doler, te va a doler la cadera. Sí, profe, acá me duele. Ah, ¿y por qué crees que te duele? Dime, ¿podrías saltar sin hacer ruido? A ver, salta sin hacer ruido. Entonces, cuando saltan sin hacer ruido, caen punta talón. No sé si lo has visto. Punta talón. Profe, así no duele. Entonces descubren. Pero ¿quién tiene que tomar los cuidados y precauciones? ¿Quién tiene que evitar que haya Nosotros. lesiones? Somos nosotros. Pero ¿cómo lo hacemos si no conocemos? ¿Se va entendiendo, no? Todo esto está en el Sí. temario. 4 puntos. 4 puntos. Capacidades físicas, sistemas energéticos, estado físico, cuidado del cuerpo y la salud. Entonces a mí no se me va a venir a decir que nosotros no tenemos un pie en salud. Más aún, la Organización Mundial de la Salud dice que esto es salud pública. Entonces, cuando hablan de educación, profesores, no, somos una carrera profesional. O sea, no solamente podemos ejercer en las escuelas, podemos ejercer en otros espacios. Que no lo queramos, que no lo hayamos visto, ese es otro tema. Por ejemplo, nosotros podemos prescribir actividad física, así como los médicos prescriben, nosotros podemos prescribir, ¿sí o no? Vamos, mire, estamos en cuidado del cuerpo y la salud. Nosotros podemos prescribir, Sí, así como los médicos podemos prescribir. sí. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué podemos prescribir? ¿Por qué? ¿Por qué podemos prescribir? ¿Sabemos sobre dosificación? ¿Sabemos sobre principios del entrenamiento? ¿Tenemos claridad sobre lo que significa intensidad en el ejercicio? ¿Sabes cómo regular el consumo de oxígeno? Ahora vuelvo a preguntarte, ¿podemos prescribir? ¿Ves? Sí se puede, ¿Por qué? porque nosotros desde nuestra área podemos diagnosticar y podemos evaluar. Buena, maestro. Desde ya están prescribiendo, ¿sí o no, maestro? Desde ya están prescribiendo. ¿Por qué? ¿Por qué ya están prescribiendo? ¿Por qué están prescribiendo? A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué están prescribiendo? No me dejen así, Tenemos- pues. ¿Por Es qué ya? la intensidad que, por ejemplo, es, por ejemplo, de No, primero a... nada. ¿Por qué ya están prescribiendo? El maestro ya dio la respuesta. ¿Por qué ya ¿Estamos están diagnosticando? prescribiendo? ¿Por qué? Porque estamos evaluándonos. Y esa evaluación primera, ¿cómo se le llama? Diagnosticando. Diagnóstico, ¿Por qué maestro. pregunto a todos, ¿han hecho una evaluación diagnóstica? Sí. sí, Y si han hecho una evaluación diagnóstica, sus unidades de, sus experiencias y unidades de aprendizaje, ¿qué son? ¿No son prescripción?
Ujú. Si han Ya se acostó. diagnosticado, cuando tú haces tu unidad, lo que estás haciendo es prescribir, a menos que hayas comprado la unidad. Ya esa es otra cosa. Ya ese es Claro. otro tema. ¿Se entiende o no? Ya ese es otro. Es como que vayas a un médico y el médico vaya y a su colega le dice, oye, véndeme la receta, pues, porque ha venido con estos síntomas, ni siquiera de estos síntomas, oye, véndeme una receta. Ya, toma esta receta, toma paracetamol, toma, ya está. ¿Se entiende? ¿Se entienden? Igualito. Sí. No te quejes de los médicos si tú lo que haces es copiar sesiones, porque las sesiones son la prescripción para la evaluación diagnóstica que hiciste. Así que si alguna vez alguien te dice, no, que los de educación física, un momentito, yo hago evaluación diagnóstica. Y como yo diagnostico, ¿cierto o no? Como yo diagnostico, en consecuencia prescribo. ¿Y qué prescribo? Las experiencias de aprendizaje. ¿Y con qué intención? De alcanzar las competencias en el marco del enfoque de la corporalidad. ¿Estamos? Sí, Disonancia cognitiva he generado. Uy, generé disonancia. Qué bueno. No pensabas que diagnosticabas y que prescribías. Pues sí lo haces. Lino, si hablamos de estadística y la mayoría de los profesores diagnostica mal y su prescripción no evidencia avance, entonces, ¿qué pasa con nuestra sociedad? ¿Seguirá enferma o curará y se evidenciarán talentos? No me respondas. Nosotros no tenemos autoridad para responder. La sociedad es la que dice si nosotros realmente evidenciamos ciencia. La sociedad, tus padres de familia, tus alumnos, ellos dicen, sí, con el profesor he aprendido. Sí, el inclusivo avanzó, se evidencian sus habilidades motrices. Sí, ha mejorado su estado físico. Ahora me entiendes. Ya está, listo, ya te lo dije. Va, sigo. Entonces ya sabe. Lino, y estamos perdiendo plata, porque entonces otros profesionales asumen nuestro rol. Ahora verás a enfermeras que hacen actividad física en el seguro. Sí, son las que hacen la secuencia de movimientos, los bailes, todo eso. Todo ese mercado laboral, ¿por qué? Porque en formación a estos sujetos que están en los pedagógicos y universidades no les dio la gana, pues, de cambiar la currícula. No quisieron enriquecerlo para llegar a más. Listo, ya listo, no hay tiempo para filosofar. Avanza. La última competencia, conocimientos pedagógicos y disciplinares de la competencia, habilidades motrices, capacidades sociomotrices, el juego y las disciplinas deportivas. Sobre las capacidades sociomotrices, el trabajo cooperativo, colaborativo, el pensamiento estratégico táctico. Tienes que diferenciar. El deporte es un juego que ahora se ha hecho oficial, formal. No hay deporte que no haya empezado siendo un juego. La evolución del juego se torna deporte. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Evolucionan y se tornan deportes. Y la intención del deporte y del juego es una, generar emociones. Por eso cuando se habla de deporte y juego, se habla de la regulación emocional, porque la intención del deporte y el juego es generar emociones. Pero también sirven de plataforma. ¿Para qué? Para evidenciar el potencial humano. ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan veloz? ¿Qué nivel de estrategia? ¿Cómo se organizan? Etcétera. No es lo mismo deporte formativo que deporte competitivo, que deporte creativo. No es recreativo, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Se entiende? En el deporte recreativo se compite. Claro que se compite, pero ¿interesa quién gana? ¿Interesa quién gana? No.
No, pues, No. ¿por qué? Porque juegas para pasarla bien, para divertirte. ¿Se entiende o no? Tú sabes que lo estás haciendo para recrearte. Por ejemplo, vas con tu esposa, tus hermanos, tus tíos, y juegan una pinchanguita de fútbol. Y tu hijito menor se lleva y va a meter el gol. ¿Que tú qué haces? ¿Que lo empujas y lo botas porque no quieres que te ganen? No, pues, porque vas perdiendo 20-0 y te sigues riendo, divirtiéndote, porque es recreativo y no deja de haber competencia. ¿Se entiende o no? Ese es el primer nivel. El segundo nivel es el deporte formativo, no competitivo, formativo. ¿Cuál es la diferencia entre el deporte formativo y el deporte competitivo? Que en el deporte formativo lo que busca es formar un ciudadano deportista. Valores, capacidades físicas, pensamiento estratégico táctico, capacidades condicionales, todo. O sea, ¿me entiendes? Formas, por eso, deporte formativo. Lino, ¿interesa ganar en el deporte formativo? Mira, es competitivo, es no lúdico. ¿Se entiende o no? Es competitivo, es no lúdico. Pero la intención primaria es la formación. ¿Me siguen o no? La formación. Pero Lino, ¿los resultados son importantes? Claro que sí. Como elemento de análisis y crecimiento. Te explico. Tengo mi equipo de fútbol. ¿Se entiende? Tengo mi equipo de fútbol de colegio. Hice formación, hice por niveles y los niveles más altos de los chicos forman mi equipo. ¿Estamos? Perfecto. En deporte formativo, yo voy a ir a competir. Yo les voy a decir que quiero ganar. Yo les voy a decir eso. Pero mi intención no es esa. Y yo lo sé. Pero las estrategias que yo voy a utilizar son para que ellos reflexionen sobre las debilidades y fortalezas propias y la de los oponentes. ¿Para qué? Para que en los subsiguientes partidos, ¿qué suceda? Se superen esas limitaciones. Lino, pero eso va a evidenciar cambio en los resultados. Por eso se llama deporte formativo. Porque lo que se prioriza es el proceso, no es el resultado. ¿Se entiende? Ya, voy a dar un ejemplo ecológico, ¿ya? Para que me entiendan. Estábamos en una preolímpico. Puros, creo que ya me han escuchado esta historia. Un preolímpico, acá en Chorrillos, en el Mariscal Cáceres. Y vinieron jugadoras de Cuba, de la selección de voleibol, de menores, y jugadoras peruanas, para jugar un partido de voleibol. ¿Se entienden? Una pre, ¿sabes eso que vienen para hacer sus prácticas? Se ubican, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Se ubican? Sí, sí. Ya está, perfecto. Jugó. Yo en ese tiempo todavía tenía esperanzas en el deporte peruano. Recién terminaba la universidad, me encantaba. Me metí en todos sitios. Así que entré y fui a ver el partido. Me senté junto a los cubanos, porque quería aprender todo de ellos, de verdad. Así que me senté junto a los cubanos. Te cuento lo que pasó. En la banca cubana estaba el entrenador con 2 personas más y siempre hablaban. Había una persona que anotaba la parte de atrás de sus jugadoras y la de adelante de las nuestras. Había otra persona que anotaba la parte de adelante de sus jugadoras y la de atrás de las nuestras. Registraban. Había otra persona que se encargaba de ver los procesos de cambio y activación. Y había otra que daba la vuelta y anotaba. ¿Me entienden o no? Así funcionaba, como una máquina. ¿Se entienden? En el Perú, ya no te voy a contar lo de Perú, pero en la banca, el entrenador, juega, motivación, ya lo conoces. ¿Ya? Así que ya no te voy a explicar sobre la banca peruana. Cuba perdió. Cuba perdió. Te lo digo de nuevo, Cuba perdió. Le ganaron. Y peruano, Perú le ganó a Cuba. ¿Me entienden o no? Entonces, tú sabes que cuando se dan estas situaciones, la prensa
no va a felicitar al equipo perdedor. La prensa va donde los ganadores. Y entonces el entrenador cubano se quedó solo, junto con los otros dos. ¿Y quién cree que se acercó? Claro, oficiero, ¿qué pasó, oficiero? Y me acerco. Disculpe, mire, soy estudiante ya egresado, tengo recién de educación física, me encanta el deporte. Y me ha sorprendido lo que han hecho, le digo. ¿Me podría explicar qué han hecho? Escucha, me dijo. Hemos venido a levantar data, me dijo. Hemos venido a levantar data. Así me dijo. A ver, explíqueme. ¿Ese señor quién es? Ya, ese de allí es el controlador de tal. Ese de allá es el registrador de tal. El de ahí es el que controla y registra tales cosas. Ellos dos son el psicólogo y el médico, que siempre están conmigo consultando sobre lesiones o algo, o rendimiento para hablar con el preparador físico que no ha venido. Ah, ¿cómo te quedó? Y el de allá, no, es el que va a ver lo de los cambios. Y cuando yo lo pida, la jugadora tiene que estar en buen estado para poder entrar al 100% de su potencial. Te juro, así me respondió el entrenador cubano. Solito estaba yo, imagínate. De verdad, me sentía inmortal. Ya, y escucha, ¿y yo sabes qué le dije? Mira mi mentalidad de peruano. Le dije, pero han perdido. Y él me dijo, no, no hemos perdido. Hemos logrado los objetivos. Vuelvo a repetir. Me dijo, no hemos perdido. Hemos logrado los objetivos. ¿Cuál era el objetivo? Levantar información. Cuando se dio ya los juegos, le tocó a Perú con Cuba. 3-0 le metieron los cubanos a Perú en él. ¡Pum, pum, pum! Fue, chao. ¿Entiendes? Ahora entiendes qué es formación. Ahora entiendes qué es análisis, preparación. ¿Para qué? Para proyectar a esos chicos de potencial hacia más allá, porque nosotros formamos. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre el formativo y el competitivo. Dime que en la realidad no pasa. Dime que eso no es. Dime que los directores obligan. Dime que los padres de familia tienen otra percepción. Esa es cultura. ¿Y quién tiene que cambiar la cultura? Los profesores de educación física. Punto. No digo más. Ahora entiendes por qué los resultados en nuestro país ya los ven. Listo, terminé. Y todo esto está acá. ¿Por qué les he presentado esto? Porque ustedes van a tener un trabajo. Escuchen. Pero antes de formar los grupos y presentar el trabajo, tengo que mostrarles lo segundo. Sí, y para mí, miren, lo voy a hacer porque considero que es relevante para ustedes. Miren acá. Este es el informe que llegó a los profesores que dieron el examen de ascenso. Por favor, revisa tú si diste el examen de nombramiento del año pasado, si esto tú también lo tienes, porque es importantísimo. ¿Por qué? Porque en el informe se observan pues tus datos, al nivel que postulas o para nombramiento, y adivinen qué hay acá. Miren lo que hay. Observen. Los indicadores. Los indicadores. ¿Saben qué significa? Vámonos a ver los indicadores rapidito. ¿Qué significan los indicadores, Lino? A ver, explica. Los indicadores significa, ahí está, ¿qué es lo que te pueden tomar? Empiezo. Identifica acciones pedagógicas que brindan andamiaje para el aprendizaje de los estudiantes. Identifica, miren, maestros, identifican características de la metacognición. Identifica acciones pedagógicas que promueven el desarrollo de la autonomía. Identifica acciones pedagógicas que promueven la autorregulación emocional. Lino, si no manejo los conceptos, estoy en la calle. Repito, acá podría decir, identifica las acciones pedagógicas
que brindan la asimilación para el aprendizaje de los estudiantes? ¿Podría decir así? Sí, ¿Podría decir? Sí. claro. Podría decir, identifica las acciones pedagógicas que brindan la zona de desarrollo real para el aprendizaje de los estudiantes. Sí. ¿Viste para qué de los indicadores o no? Ahora Ujú, viste sí, para qué los indicadores. Porque si tú sí. tienes los indicadores, dices, oye, con estos indicadores yo puedo agarrar y cambiarle y saber y estudiar qué es lo que tengo que identificar. A ver, vámonos con una. Vámonos con una, porque si no el tiempo nos va a ganar. Identifica las acciones que brindan el andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? ¿Qué es el andamiaje? ¿Qué es el andamiaje? Aquí nadie me puede decir que esto no es la carnecita. ¿Qué es el andamiaje? Escalar. En la ¿Qué es el mediación andamiaje? del docente. Es la Mm, mediación del docente. ¿Verdad? Identifica acciones pedagógicas que brindan la mediación del docente en el aprendizaje de los estudiantes. Dime, hazme un ejemplo donde se visualice el andamiaje. Hazme un ejemplo donde se visualice el andamiaje. ¿Qué es lo que puedes tú hacer tu práctica? Ya no, ya voy a estudiar sobre los conceptos. Vamos, ya. Vamos. Dame un ejemplo donde se visualice el andamiaje. Dame un ejemplo donde se visualice el andamiaje. Señores, 88 profesores de educación física. Un ejemplo donde se visualice el andamiaje. Ya está. A ver cómo Escucha, empezó. Debe ser escucha, bastante. escucha. Yo hice un video. Ahí está, no. ¿Y si nos vamos al patio? ¿Y si nos vamos al patio? ¿Nos vamos al patio o no? Para ver un ya. ejemplo. Sí, ¿Lo teacher. hacemos o no? Sí. Ya, Sí, vámonos. sí, Vámonos al maestro. patio. Maestro. Y ustedes me Sí. indican cuál es el andamiaje. Y ustedes me indican cuál es el andamiaje. Ya, ese es el compromiso. Ustedes me van a indicar cuál es el andamiaje. Ya la encontré. Listo. Ya. Voy a pasar el video, atentos, ¿ah? Y ustedes me dicen cuál es el andamiaje, ¿ah? A ver, esperen un ratito que avance y me dicen cuál es el andamiaje. Ya, miren, ¿ah? Me van a decir, Lino, esas acciones son el andamiaje que permiten que el niño alcance su zona de desarrollo potencial, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Y ahorita empieza. Me van a decir cuáles son las acciones que son el andamiaje, las acciones pedagógicas que son el andamiaje. ¿Están viendo el monitor, cierto? ¿Se está viendo? Sí, sí Sí, se ve, teacher. profe. Perfecto, va. Vamos, estamos en el patio. Estamos viendo a Brunner en el patio. Ay, ay, ay. Estamos viendo a Brunner en el patio. Vamos a verlo. También está Vygotsky acá, pero esencialmente está Brunner y con el andamiaje. A ver, veamos. El tuita termina y empieza nuevamente. ¿Eh? Ya, empezó, miren. No, perdón, todavía no. Ya está, mira, empezó. Zona de desarrollo real. ¿Se tiene? Saber previo. Saber previo. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Saber previo. Zona de desarrollo real. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Sí, sí, Saber teacher. previo. Zona de desarrollo real. Ya está, listo. Desde ahí, tú me vas a decir cuál es el andamiaje y cuál es la zona de desarrollo potencial.
¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Cuál fue el andamiaje? ¿Cuál fue el andamiaje? ¿Cuál fue el andamiaje? ¿Cuál fue el andamiaje? Vamos, maestro, ¿cuál fue el andamiaje? ¿Cuáles fueron las acciones pedagógicas que brindaron andamiaje? La corrección de posturas y coordinación del estudiante. Me das teoría, no me des teoría, dime las actividades. ¿Qué actividades fueron el andamiaje? Hubieron actividades puntuales. ¿Cómo? ¿Marchar cómo? El movimiento Marcha de, Cuando el cruzado. estudiante está... ¿Cómo? el movimiento de piernas con las manos atrás. Bien, muy bien. Primera, Esa marchar actividad con es- las manos atrás. Primera Claro. acción. Primera acción, marchar con las manos atrás. Esa es mi primera acción pedagógica que va a brindar andamiaje. ¿Cuál es mi segunda acción pedagógica que va a brindar andamiaje? Tocándote las ¿Las los rodillas? muslos, las manos cruzadas, la lateralidad Va cruzada. a tocar mano derecha con rodilla Izquierda. izquierda y se va a desplazar tocando mano derecha con rodilla Con izquierda. rodillas. Mi segunda actividad, tocar mano derecha con rodilla izquierda. Oye, Lino, eso es andamiaje. O sea, eso tiene que ver con la teoría y se ve en el patio. ¿Ahora me entienden? Tercera actividad, mediadora, andamiaje, tercera actividad. La corrección. Tercera, Un ratito. La postura. estamos hablando de actividades. Ya me han dicho, marcha con las manos atrás, marcha tocando mano derecha, rodilla izquierda, rodilla derecha. Va, ya van dos actividades, pero hay dos más. ¿Cuáles son? La Marcha. coordinación en la secuencia Marcha. de la marcha. Marcha, Marcha moviendo solo un brazo. marcha moviendo Marcha. solo un brazo. Ya está, listo. Y luego cambia de brazo. 4 actividades que son ¿qué cosa? Que son ¿qué Ya. cosa? Andamiaje. El andamio. Y pregunto, ¿llegué a lograr que mi estudiante alcance la zona de desarrollo potencial? ¿Lo logré? O Sí, sea, mi teacher. estudiante logró alcanzar la zona de desarrollo potencial. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? porque lo hizo correctamente la marcha. ¿Y al qué final. significa correctamente? Que trabajó su patrón cruzado. Lo más, ese lenguaje me encanta. Ese es de mi equipo. Ese lenguaje es. Porque al final logra favorecer el patrón motriz cruzado. Y entonces, ustedes ya pueden identificar acciones pedagógicas que brindan andamiaje. ¿Para qué? Para el aprendizaje de los estudiantes. Desde el patio. Ay, ay, ay. ¿Lo entienden? Ahora, esto ha sido casi nunca huepa. ¿Qué les ha parecido? ¿Se ve o no se ve? Sí, teacher, aprendí. ¿Vieron? Sí se nota. ¿Vieron? Entonces, maestro. uy, lindo. Ah, y dime, y si yo quiero promover la metacognición que está acá, ¿qué haría? ¿Qué acción pedagógica haría para promover la metacognición en esta niña? ¿Qué haría para promover la metacognición en esta niña? Y está acá escrito, mira, identifica acciones pedagógicas que promueven la metacognición. ¿Qué haría para promover la metacognición en esta niña? Profe, la pregunta sería para la niña, para llegar a la metacondición, el bombo para qué pie, ¿cómo podrías tú coordinar los movimientos motores a través de los Es de la pregunta de música? disonancia. Esa pregunta es de disonancia. ¿Se entiende o no? De conflicto. Pero yo no ya. quiero una pregunta de conflicto. Yo quiero una ¿Cómo? pregunta de metacognición. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo aprendí? Claro. Va a Repite, reflexionar, maestro. repite la Va a pregunta. reflexionar cómo aprendió.
¿Cómo ¿Cómo aprendí? aprendiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál Claro. de ¿De qué las manera? actividades que te planteé te sirvió? ¿Por qué ¿Cómo te te sirvió? sentiste? Lo que aprendí. ¿Cómo te Ajá. sentiste al ¿Cómo te realizar? sentiste al lograrlo? Claro. ¿Es diferente lo que haces ahora que lo que hacías antes? ¿Por qué? Sí. Entonces estoy planteando acciones que promueven ¿qué cosa? La metacognición. Su Ah, conocimiento de la niña que de lo que aprendió ha de logrado. paso en paso. Claro. Ah, ya O te sea que tendría que grabar y preguntarle a la niña, claro. profesor, tendría que preguntarle a la niña, o sea, decirle a la niña, dime, ¿cómo lo lograste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Ujú. ¿Quieres verte cuando te grabé y no marchabas y ahora? Y dime, ¿qué crees que has logrado? ¿Para qué te Claro. sirve? Ujú. ¿Crees que ahora Y vas a poder pertenecer a la escolta de tu salón? la niña está ¿Ahora feliz. me entienden qué es metacognición? ¿Se entiende qué es Sí, teacher. metacognición? Sí, Desde teacher. sobre el mismo ejemplo, profesora Aide, miren, permitía uno, no le dije nada, y entonces los demás empezaron. Me van a perdonar, pero voy a empezar a sacar a los que estén pintando, la profesora Aide y al otro profesor que también lo tengo acá registrado. ¿Sí? Nuevamente pintas la pizarra y te vas sin que yo diga nada. ¿Sí? Eso es falta de Interrumpe respeto. las clases, profesor. Sí, de verdad. Sigo. ¿Se está entendiendo el mecanismo? ¿Se está entendiendo? Porque ahora utiliza el Sí, mismo ejemplo. teacher. Utilizo correcto. el mismo ejemplo. Mira, ¿qué del video, qué acción promovió el recojo de saberes previos? Del video, ¿qué acción promovió el recojo de saberes previos? De ese video, ¿cómo se recogió el saber previo? Haciéndola marchar de forma normal, como ella Libre. Así libre. es. Libre. O en El ejemplo grupos, de desfilar libre. libre. Que marche libre. Y entonces así recogí qué cosa? Saber previo. Saberes previos. Ya está. Sigo. ¿Cómo podría ser? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que esta niña me dijera, no me sale, ya no quiero ya. A mí no me gusta. ¿Qué ha pasado o no? ¿Qué ha pasado? No, yo no quiero con la cuerda, a mí me frustra, a mí no me gusta. No me sale, Donde me han profesor. enseñado. Ujú. ¿Se entiende o no? Ya, Sí, entonces la pregunta Emocionalmente es, no estaría preparado. ya, espérate pues, porque la pregunta es lo siguiente. ¿Qué harías tú para identificar acciones pedagógicas en esa niña que promuevan la autorregulación emocional? Esa niña no quería marchar, porque estaba marchando mal y sus compañeras le decían que estaba marchando mal. Entonces quería irse. Entonces, ¿qué acción tú vas a implementar para que la niña regule sus emociones? ¿Qué vas a La hacer? motivación, maestro. La Primero motivación. darle confianza. Va, Profe, perfecto. empezaríamos primero en los pasos, en los saberes previos que ella tiene y los pasos que ella sabe al desfilar. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Luego ir incrementando poco a poco los pasos de la letalidad cruzada, poco a poco ir avanzando hasta donde ella pueda. Escuche, la pregunta no es motriz, la pregunta es Autorregulación ¿qué? ¿Autorregulación qué? emocional. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es una actividad que permita que regule sus emociones, que Sí. se comprenda a sí mismo. Tú tienes que plantear actividades que Reconocerse así. planteen la regulación emocional. Y a mí nadie me va a decir que no le ha pasado. No hay Sí, profesor de educación física que no haya tenido niños que le hayan dicho, profe, a mí no me sale, yo no quiero. A veces te tiran la cuerda, tiran el balón, se van. ¿Sí o no? Dígame sí, que no. sí. ¿Va? Y hay Ajá, maestros, incluso llegan a frustrarse los alumnos cuando no les sale el ejercicio, se exactamente. desmotivan. Entonces la pregunta Cuando es, pierden. cuando pierde, por ejemplo, ahí te preguntan, ¿qué acción pedagógica tú vas a promover para que se regule emocionalmente? Entonces tú tienes que saber, primero,
Ya, les voy a responder, señores, no debería, pero lo voy a hacer. Lo primero, tienes que saber cuáles son las emociones básicas. Porque si no sabes cuáles son las emociones básicas, no funciona. Entonces te pregunto, ¿cuáles son las emociones básicas? ¿Cómo vas a regular lo que no conoces? ¿Cómo vas a regular lo que no conoces? ¿Cuáles son las emociones básicas? Empieza. Triste, Tristeza, muy bien, tristeza. Alegría. Alegría, tristeza, alegría. Enojo. Enojo, uy, bien, ¿sí o no? Tristeza, alegría, enojo, Inseguridad. miedo, 4. Ya está, Olido. Sorpresa. Sorpresa. Pero me quedo con estas 4, ¿está bien? Entonces, con las 4 que se reflejan mejor. más, ¿no? Entonces, ya. Él tiene que entender para regular, primero, ¿qué tiene que hacer el niño? Conocer sus emociones. La primera semana de clases, el Ministerio de Educación dispone que todas las escuelas trabajen ¿qué cosa? La primera semana de clases, ¿qué es lo que el ministerio dispone que todos tienen que trabajar? La Soporte, evaluación diagnóstico Socioemocional. emocional. Ah, ya te acordaste, ¿sí o no? Primera semana de clase, profesores, soporte socioemocional. Socioemocional. ¿Qué trabajo yo en soporte socioemocional en primaria? El monstruo de colores. Yo sé que varios me siguen en el Face y habrán visto, este es el monstruo de las emociones, una cuestión así. Y entonces las niñas identifican sus emociones. ¿Se entiende? Identifican sus emociones. La ira, la tristeza, la alegría. Lino, ¿y por qué lo haces la primera semana de clases? Porque cuando en este caso aparezca la emoción, yo le digo, ¿te acuerdas del monstruo de colores? ¿Te acuerdas de la emoción tal? ¿Puedes controlarla? ¿Puedes regularla? ¿Se entiende o no? Por ejemplo, entonces sería una actividad el monstruo de colores para la regulación emocional. Otra actividad para la regulación emocional. Otra. Un profesor me dijo, escuchen, ¿eh? Profe, le pongo caritas de emociones y les hago jugar a que ellos persigan la emoción y que se expresen con la emoción para que las identifiquen y luego puedan regularlas. También, segunda actividad. Otra actividad para identificar emociones. Profe, en los conos colocar pelotitas con caritas de alegría, tristeza, y ellos van Bien, buscando. bien. Los colores también, maestro. Ajá. Pero una pregunta. ¿Eso tiene que hacerse antes o después de las actividades? En la motivación creo que iría, maestro. Antes. O sea, Antes. significa que eso ya debió haberse hecho en marzo. ¿Para qué? Para que cuando sucedan estos elementos, tú puedas trabajar la autorregulación emocional. ¿Cómo va a regular la ira si no la conoce? ¿Cómo va a regular la tristeza si tú no le has hecho conocer la tristeza y tampoco se ha expresado a través de la tristeza? Pregunto, ¿la expresión corporal de las emociones está en nuestro trabajo? Sí. ¿En qué competencia? Pregunta de examen. ¿En qué competencia? Está en interactúa. Asume una vida saludable. Interactúa. ¿Interactúa? Se desenvuelve, Asume porque una se vida envuelve. saludable. Se Porque está- desenvuelve. No, ¿En se qué desenvuelve. capacidad? ¿En qué capacidad? Interactúa a través de sus Comprende su cuerpo. ¡Wow! Su cuerpo. Señores, no sean malos, no me hagan dormir mal hoy día. Es fin de Expresa semana. corporalmente. Es fin de semana, no sean malos. Se desenvuelve de manera autónoma. ¿Y cuál es la capacidad? Se expresa corporalmente. Se Se expresa expresa corporalmente. corporalmente. Y ahora lean los desempeños. Y ahí va a decir, expresa sus emociones, pensamientos. Ahí está. Ahí está.
o el hilo. O sea que todo esto está enlazado con lo que está en el currículum. Por eso es la competencia. ¿Cómo me vas a decir asume una vida saludable, no seas mala, me da un infarto? ¿O cómo me vas a decir interactúa? Sigo, ¿se entendió? ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo con ustedes ahorita? Sí, teacher. Sí, maestro. Bacán. Sigo. Sí, maestro. La última, escuchen, dice, identifica acciones pedagógicas que promueven la equidad. ¿Qué tengo que saber para responder a este indicador? Para promover la equidad, ¿qué tengo que saber? Profesor, está en los principios de la educación peruana. Eres lo máximo, maestro. Bien. ¿Y cuáles son los principios de la educación peruana? La ética, Ética, interculturalidad, equidad, Democracia. Inclusión. democracia, inclusivos, inclusión. Por lo tanto, en tu examen podría venir, escucha, por lo tanto, en tu examen podría venir, identifica acciones pedagógicas que promueven la ética. sí, teacher. Sí. Podría venir, identifica acciones pedagógicas que promueven la interculturalidad. Sí, Sí. Identifica acciones pedagógicas que promueven la innovación y la creatividad. sí, también. Ah, ¿ves? Por tanto, si tú no sabes cuáles son los principios pedagógicos, ¿podrás responder este indicador? No. ¿Me entienden? Entonces ahora, háganme un ejemplo, según el video que hemos visto, donde se promueva la equidad. ¿Han visto a la niña marchando? Ya, tú sabes que yo no solamente estoy trabajando con esa niña. Las demás también están trabajando, también. ¿Se entiende o no? Las demás también están trabajando. Dime, ¿por qué hay equidad ahí? O sea, tú me ves grabando a una, pero las demás están trabajando. ¿Por qué se promueve la equidad? Porque usted está trabajando por grupos, por niveles, y cada niño trabaja en base a sus necesidades. Significa que todos son atendidos en función de sus... Necesidades. Así es. Necesidades. Por eso se evidencia la equidad. Oye, Equidad. maestro, si viene en el examen se acuerda de este servidor, ¿ya sí o no? ¿Se acuerda? Gracias. ¿Vieron? ¿Se entiende o no? Ah, entonces la equidad es que se atienda a cada uno. ¿Y cómo hiciste? Utilizaste una estrategia organizativa llamada, utilizaste una estrategia, Grupos por niveles. grupos por niveles. Maestro, grupos por niveles. O sea, y del nivel, a los niveles más altos los dejé trabajando por equipos. Les voy a mostrar el video. Háganme acordar para mostrarles el video la próxima. Lo están trabajando por equipos. Los otros grupos, los más altos. ¿Y yo con quién estoy? O sea, ¿yo con quién me quedo? Con la que requiere mayor Porque eso es Más educación. atención. atención. Mayor atención o apoyo. Entonces atiendo a ellas y las demás que alcancen, les pongo retos más difíciles. ¿Se entienden? Les pongo niveles más altos. Entonces ya, ahora tienen que seguir el ritmo. Ahora tiene que haber una líder. Ahora tienen que organizarse en equipo. Ahora todas tienen que identificarme derecha e izquierda. Mientras ellas están trabajando con autonomía, yo estoy observando a la niña que tiene dificultades hasta que logre, porque ese es el trabajo del docente de educación física. ¿Vieron? Dígame, ahí no hay búsqueda de la excelencia, ¿no? Hay búsqueda de la excelencia, no es un principio, es un enfoque transversal, pero hay búsqueda de la excelencia. Sí, profe, sí hay. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? se busca. Porque hay un grupo que está avanzado, que sí trabaja. Bien. ¿Y lo puedo hacer con deportes? Sí. Sí. Por ejemplo, Sí, dominio de balón, dominio y control del balón. A los que tienen más alto nivel de dominio y control del balón, señores, ¿saben qué?
ya pues me trabajan con un balón, dominio con todo el cuerpo, pase, y tienen que superar 30 pases, por ejemplo, con todo el cuerpo. El nivel más alto. El nivel intermedio, pase, pero puede caer una vez, 2 veces, pero no más. Y el nivel más bajo, el que todavía no hace dominio. ¿Con quién me quedo yo? ¿Con quién me Con quedo el yo? nivel más bajo. Nivel más bajo. Y al nivel más alto, ¿sabes Se le qué? da Es una tareas. constante. El nivel más alto, ¿sabes lo que te va a decir? Profe, un ratito más, pero no sea malo. Ajá. Estamos que ya que queremos lograr, ¿no? Porque ¿sabes qué? Mientras más complejo sea el reto, más se van a esforzar por querer avanzar. ¿De verdad? Está demostradísimo. Y entonces tú atiendes a los que tienen, por eso se A los que llama, requieren necesidad. por eso se llama desenvolvimiento autónomo. Listo. Señores, ¿se entendió lo que vienen los indicadores? ¿Vieron? Sí, teacher. Ya. Pregunto, ¿esto tienen ustedes? ¿Les No, ha llegado? maestro. Sí, maestro. No. No, sí. No. Pídanlo, pídanlo, Al grupo nos ha llegado, maestro. pídanlo, Sí, maestro, han enviado. pídanlo, Sí, maestro, sí Sí, nos ha maestro, llegado. sí. pídanlo. Por favor, pídanlo. ¿Se entendió? Pídanlo. ¿Por qué tienen que pedirlo? Porque tienen que revisar, pues, cuáles son los indicadores, cuáles son los temas. Miren acá, por ejemplo. Identifica las características del mando directo. Identifica las características de las tareas definidas. Identifica las características del método asignación de tareas. Identifica las características del método resolución de problemas. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Escucha, te voy a hacer la siguiente pregunta. Mando directo. ¿A qué estilo pertenece? ¿A qué estilo pertenece mando directo? Dirigido. Tradicionales. Dirigido o tradicional. Muy bien. ¿Sabes cuáles son los 3 tipos de tareas? ¿Sabes cuáles son las 3 tipos de tareas? Definidas. Definidas. Semidefinida. Semidefinidas y... Indefinida. Que indefinidas, no sean malas, maestro. Definidas. Semidefinidas y... Indefinida. no definidas. Tenemos que leer sobre eso. ¿Ah? De hecho, me piden el PPT para leer para pasarles. ¿Ah? Háganme acordar, porque si me olvido, ustedes son lo que me tienen que decir. Luego viene asignación de tareas. ¿A qué estilo pertenece? Asignación de tareas. Mando directo. Mando directo o dirigidos. ¿Asignación de tareas pertenece a mando directo? ¿A qué estilo pertenece asignación de tareas? Participativo, creo. Participativo. Tradicional. Tradicional Dirigido. o dirigido. Tradicional o dirigido. ¿Vieron? Señores, se están dando cuenta de lo que viene. Se están dando cuenta. Y ahora sí tengo que cortar porque tengo más que 20 minutos para dejarles una tarea. Escuchen, a ustedes les han dado, escuchen bien, les han dado un examen del 2018 y su solucionario. ¿Cierto o no? ¿Cierto? A ver, por favor. Cierto, el grupo nos ha enviado. Ya está. Miren lo que yo voy a hacer ahora. Miren, yo voy a crear 6 grupos. 6 grupos. ¿Se entiende? Voy a crear 6 grupos. Cada grupo va a analizar 6 preguntas. O sea, las 6 primeras de educación, las 10 primeras de educación física, las 10 segundas de educación física, las siguientes 10, así cada grupo. Por ejemplo, anoten del 1 al 10, el grupo 1. Del 11 al 20, el grupo 2. Del 21 al
30, el grupo 3. ¿Qué van a hacer? No van a resolver nada. Simplemente van a decir, esta pregunta es de la unidad tal. Esta pregunta es de la unidad tal. Y lo van a hacer junto con el temario. ¿Me entienden o no? Esta pregunta es de la unidad tal. Esta pregunta es de la unidad tal. Para que empiecen a pensar como si ya dieran el examen. Señores, quiero decirles lo siguiente. Voy a confesarles algo. Es la primera vez que hago esto. Si funciona, significa que los voy a hacer pensar sobre lo que les van a tomar. Lino, y si son preguntas de la unidad 1, las tenemos que desarrollar. ¿Se entiende? Las tenemos que analizar. Pero las demás no, solamente el grupo dice, profe, este es de la unidad tal. Profe, esta pregunta pertenece a la unidad tanto. ¿Se entiende? Y la corremos. Si solamente respondemos las de la unidad 1, nada más. La próxima semana respondemos la de la unidad 2, porque cada vez vamos a hacerlo más rápido. Esa es la intención. Señores, de ustedes depende. ¿Se entienden? De ustedes depende. Ahora sí viene práctica. Y aparte de eso, tienen les he dado un formulario donde tienen que responder preguntas que analizamos el lunes que viene. Porque ya toda esta primera parte ya no la voy a hacer. De frente me voy a las preguntas y así vamos a avanzar pura casuística. ¿Listos? ¿Estamos listos? ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que van a hacer? Sí, maestro. Perfecto. Ahora, el grupo tiene que elegir a un coordinador. Por favor, no se demoren. El tiempo es cruel. Solamente les voy a dar 15 minutos, porque después es para que escriban rápido nomás. ¿Sí? Les voy a dar para que compartan y para que ahí analicen a qué unidad pertenece. ¿Listos? Entonces, ¿ya pueden ir a los grupos? ¿Estamos ya listos? No necesitan trabajar todos. Necesitan que se organicen y digan, este de la 1, si todos trabajan va a ser mucho más rápido. Listos. Formo los grupos. Va, acepta. Listo, va. Ya están. Únanse ya, vamos, únanse. Acepten y entren rapidito. Y empiezan a trabajar de inmediato. ¿Eh? El grupo, la sala 1. La sala 1. Del 1 al 10. La sala 1. Del 1 al 10. La sala 2. Del 11 al 20. La sala 3. Del 21 al 30. La sala 4. Del 31 al 40. La sala 5, del 41 al 50, y la sala 6, del 51 hasta la última, que es la 60. Ya está, vamos a trabajar, maestros. De ustedes depende, ya está, ya estamos. Acepta tu grupo que vas a ir. Acepta el grupo que vas a ir, acepta. Maestro, rápido, que el tiempo no gana. Vamos, maestros. A ver, los que faltan, acepten. Ese es el problema cuando no están atentos. Los que faltan, acepten. Señores, acepten. Por favor, acepten. Maestra Maribel, solo acepte nomás y la va a mandar a un grupo. Vamos, acepten, por favor.
Acepten, por favor. Acepten.
Señores, ¿por qué no han entrado a los grupos? Los grupos ya están trabajando. Profesora Vilma, ¿está ahí? Profesora Karina. ¿Estamos listos todos acá ya? Sí, profe, ya regresamos. Qué bueno. Señores, ¿saben qué? ¿Se han dado cuenta que hay gente que está, pero no está? De verdad. Acá sí tienes que hablar, pensar, resolver. Me gustó, ¿ah? De verdad que la idea me gustó. Se darán cuenta que hay profesores que se frustran. Están, ya, profe, vamos a resolver. Y nadie habla. Y nadie habla. Maestro, estamos desarrollando. Estamos desarrollando en grupo, maestro. Pero ahora ya no, ya. Un Porque toque ya más. estamos con el tiempo. Ya todos acá, Ahí. ya. Ya todos acá. Ya, maestro. Cerrar todas las salas. Y ahora sí ya no, ya. Todos acá, ya. Ya todos aquí. Me ha encantado, de verdad. Los he visto hablar. Ya, esa pregunta es tal, me gusta. Así aprendemos más. Profesor, una estrategia excelente de verdad y nos ayuda a compartir, a comunicarnos, pero lamentablemente esto, en mi grupo, por ejemplo, hemos estado algo 16, solamente 3 o 4 hemos participado. Maestro, así es. Es por eso que en los resultados del examen usted verá lo que pasa. Así que no hay problema. Ustedes maestro. aquí, tú vas a dar tu examen solo. Así que si no quieren hablar, yo creo esto, yo creo lo otro, y con los que trabajen. Punto. Esa es la intención. Aquí la idea es crecer. Pero ahora estamos contra el tiempo y necesito yo hacer algo. Esta semana era la unidad 1. ¿Se entienden? Así que, ¿qué tengo que hacer? Tengo que revisar las preguntas y ustedes me tienen que decir cuáles son de la unidad 1. ¿Se entiende? Maestro Lino. Dígame. Maestro, también basámonos en la programación anual de las unidades. Creo que es según el contexto de cada realidad de cada institución, ¿verdad? Hay colegas que lo han hecho, por ejemplo, cuando no cuentan materiales, lo han hecho en la unidad 1, otros lo han hecho en la unidad 3, en la unidad 2, o sea, viendo cómo lo trabajan las unidades. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo mensual las unidades. Y se ha visto que no hay mucha participación de los colegas y es frustrante, ¿no? Tomar la batuta y comenzar a desarrollar las preguntas. Maestro, empatía. Está viviendo lo que yo vivo. ¿Cómo? Ahora ve, ahora entiende. ¿Por qué soy renegón? Me dice ahora. Ahora dígame usted. Y usted una vez nomás, imagínate, yo lo hago siempre. ¿Por qué reniega? Igual, hay gente que no habla, que está ahí mirando y no se pone en el lugar de uno. Ahora usted, vívalo. Tiene que vivirlo, pues también, ¿sí o no? Ahora sí, oye, de verdad, pues, es más empatía con Lino. Lo han vivido, me encantó, pero
como tengo poco tiempo, ahora ustedes me van a ayudar. Empiezo. Maestro Pregunta número... Lino, Dígame. disculpe la molestia. Mi pregunta es la siguiente. Usted nos ha hecho para ver en qué unidades se ha desarrollado de acuerdo a los temas que se ha desarrollado en la... Temario. en el- Temario. Correcto, en- correcto. Temario. Ya, profesor. Ya. O sea, esto debe estar en el temario. Por ejemplo, la 51 pertenece a la unidad 1. No. No, va, avanzo. La 52 a la unidad 1. No, maestro. Sí, ayúdenme así para que vaya rápido. La Tampoco, maestro. 53, Tampoco, tampoco. maestro, es la misma situación. La 54, tampoco. Pero vayan analizando a qué unidad pertenece. Por ejemplo, ahí está. Esta de dibujitos. ¿A qué unidad pertenece? A las ¿A qué 2 podría unidad? ser, maestro. A la 2, donde están estrategias organizativas y metodológicas. Ahí está esto. ¿Se entienden? Ahí está, Sí, revisen, ahí maestro. está. Metodología, Sí, ahí sí. está. Ya, Profesor, para ¿nos eso es. podría, por favor, compartir nuevamente el temario? Yo sinceramente no lo tengo. En mi grupo hemos tratado de hacerlo ¿Ya? con el apoyo de algunos colegas que han estado desde febrero. Por eso es importante que tengan el temario. Ahora entienden por qué se los he compartido. Ah, Sí. Lino, o sea, lo que tú estás viendo es que la pregunta esté en el temario y que también estén en los ejercicios. Sigo. Ya, más rápido. 55, unidad 1. Unidad 3. No le he dado la lectura, maestro Rivas. 56. Ya, los que no le han dado lectura, entonces, no, ¿qué van a decir? Pues tienen que leer, pues. Unidad 56, unidad 1, pregunta 56. Es forma adecuada hidratarse. ¿Eso no? La 1. No, no. No, pues. Ayúdenme, díganme no, Lino, nada más. Sigo. Durante la sesión, los estudiantes evalúan resistencia cardiovascular. Unidad 1. Sí. Sí, maestro. Sí. ¿La 1? ¿Esta unidad 1? No, no es la 1. No, Cuando maestro, yo no, llevo no. Está sobre la atletismo. salud. Claro, esa es salud. Velocidad cíclica. Unidad 1. tres. Tampoco, La tres, unidad maestro. 1. Resistencia. Carrera 100 400. Tampoco. No, tampoco. Didáctica, estudiantes desarrollan habilidad. Expresión corporal. Corporal sería. No es la unidad 1. La La unidad 1 1, no, es maestro. metacognición. No es. La La cuatro. 62, no. No, no. La 63, tampoco. La 64, tampoco. La 65, Nada. tampoco. 66. ¿A qué No, unidad tampoco, pertenece la 66? ¿A qué unidad A la- pertenece A la 2. a la unidad 2? Maestra, lo máximo. Ya nos está entendiendo ya. Bien, o sea, Ajá. Lino, para responder esas preguntas yo tengo que saber lo que está en el temario para poder profundizarlo. Así es. Sigo. La 67. Se cuelga. Se cuelga 80. Vertical. Se cuelga. No pertenece al No, no. La 68. Toque de dedos. Tampoco. Tampoco. La 69. ¿Sí o no? La 69. Sí. La 69. Posición particular. Los principios. Los Tampoco, principios maestro. de la educación física, ¿a qué unidad pertenecen? A la 2. A La la 2, dos. pues. A la 2. A las 2, maestro. Ajá. Aplica prueba de flexibilidad. No. Cuádriceps, aductores. ¿A qué unidad pertenece? ¿En dónde está esto? Grandes grupos musculares. Ahí está, sí, está. Y sus A la 2. funciones. Ajá, 271. Perceptivo, afectiva. Aspecto permite el ritmo del tambor. Tengo que correr.
Locomoción, manipulación, equilibrio. ¿Pertenece o no? No. No, nada de la unidad No, 1. maestro, no. 75 tampoco. Coordinación general, espacial y específica. Tampoco. Nada. 77 tampoco. A ver, la 78 y 79. Hábitos alimenticios. No. No. Tampoco. Grasas tampoco. Poco saludables. Alimentos saludables. ¿Pertenece? Tampoco. Nada. Tampoco, maestro. Tampoco. Ejercicios tampoco. Esguince, desgarro, ¿pertenece? No. No, maestro. No, nada. Tampoco, maestro. Golpe franco tampoco. Vamos a ver de aquí. Tampoco, maestro. Tampoco no hay nada. Capacidades físicas, sociomotrices, agilidad, saque de tenis, habilidades tácticas, técnicas, dinámica. Avanzado, No vino nada de la unidad 1. Nada de la unidad 1 vino. En este examen no vino nada de la unidad 1. Ah, miren, o sea, no vino nada de metacognición, no vino nada de, ¿cómo se llama? Andamiaje. De andamiaje, nada de esto vino en este examen. ¿Se entiende o no? Así fue, no vino. Así que ya De lo la saben. regulación emocional también. No vino nada. ¿Alguien Profe, encontró algo de la pregunta número 1 acá? disculpe, ese examen de referencia es de un examen de ascenso, ¿verdad? Así es, no, porque tiene razonamiento y... Ajá. Oh, mira, qué ascenso, mira. Ya, no, está bien, está bien. Entonces, va. Y no vino nada. O sea, hubiese renegado conmigo. Me hubiese dicho, tanto nos ha tenido con la unidad 1 y no vino nada. ¿Me entienden? Así es, pues. ¿Se entiende o no? Así es, así es. Ya está. No vino nada. Entonces, posiblemente, en la siguiente, ya no vamos a revisar solo la 1. O sea, solo esta prueba. Vamos a revisar esta y otra más. ¿Se entendió? En otro se ha venido de la unidad 2, de la unidad 1, de la metacognición. ¿Dónde está? ¿Qué números son? No, en No, otros no está exámenes. dicho. No, pues, Examen de maestro, estamos en este examen, en este. ¿Ha venido? No. 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 Entonces, la próxima No, clase, maestro. el día lunes, resolvemos otro examen. ¿Está bien o no? El día lunes, Correcto, otro maestro. examen más este. Pero ya no solamente la unidad 1, sino que también revisamos la unidad 1 y la unidad 2. ¿Se entiende o Genial, no? maestro. Ya Sí. está. Y así revisamos preguntas, hacemos grupos, revisamos, a ver, un grupo resuelve un examen y otro analiza el otro examen. Para así rápido, solo la unidad 1 y la unidad 2. Y en la siguiente, la unidad 3, y así poco a poco vamos revisando desde la pregunta. Pero ojo, yo estoy fastidiado. ¿Por qué? Porque ahora ustedes tienen una tarea, tienen un examen, tienen la práctica número 1, ¿cierto o no? ¿Les han dado el enlace? Sí, también han Sí. compartido Ya, Sí, está en tienen el que grupo. responder a esas preguntas, ¿ah? Porque el día, les he dado en PDF también, ¿ah? También se les he dado el PDF. Y el lunes tienen que responder a esas preguntas. Entonces, voy a hacer algo mágico. Escuchen lo que voy a hacer, miren, ¿ah? Y con esto ya cierro ya. La unidad 1, ¿qué tiene? ¿Qué tienes que saber de la unidad 1? De la unidad 1 tienes que saber, Las teorías y procesos pedagógicos. primero, definición de educación, principios de la educación, fines de la educación. Tienes que saber cada uno de los principios, hemos visto ya. Tienes que saber de los principios, tienes que saber de Piaget, tienes que saber sobre estadios de desarrollo, tienes que saber de Vygotsky, tienes que saber sobre las zonas de desarrollo próximo, tienes que saber de la doble formación, tienes que saber sobre la zona de desarrollo real, tienes que saber sobre procesos pedagógicos, ¿sí? Motivación, rescate de saberes previos,
computación. Tienes que saber sobre Brunner. Tienes que saber sobre adquisición del descubrimiento, modelos de aprendizaje de Brunner, en activo, icónico, simbólico. ¿Qué es el andamiaje? ¿Vino? ¿Hay preguntas sobre esto o no? Sí. No. Andamiaje. Tienes que saber sobre no. Ausberg. No, en este examen no ha venido. En este No, examen no ha nada venido. de la unión. Pero tienes que saberlo porque hay examen donde sí viene. ¿Sí? Aprendizaje significativo. Tienes que saber saberes previos. Teoría de la disonancia cognitiva. Cuando dos conocimientos se encuentran. Tienes que saber sobre demanda cognitiva. Tienes que saber sobre demanda cognitiva. Tienes que saber sobre el enfoque por competencias. Tienes que saber sobre el enfoque por competencias, capacidades. Tienes que saber sobre estándares de aprendizaje. Tienes que saber sobre las definiciones clave. Pero ojo, desde la casuística. Tienes que saber sobre enfoques transversales, sobre evaluación, planificación, gestión de aprendizajes. Tienes que saber sobre toma de decisiones, procesos auxiliares. Y todos los conceptos que tenemos que trabajar. Así que cerramos la noche. Profesor, usted Dígame. dijo que le hagamos recordar que para que mande los PPT. Usted dijo que Ya. le hagamos recordar Estos. para que mande los PPTs. Maestro, disculpe, ¿va a enviar a los PPTs? ¿Estos PPT lo quieren de la unidad 1? Sí, profesor, Claro, de la primera para poder unidad o de la estudiar. segunda unidad, por Por favor. favor, Maestro, por maestro. favor. Les voy a enviar de la 1 y de la 2. Pero les Sí, pido por profesor, de favor, la 1 y de la 2 se envía. pero les el pido por Bien, favor, bien. revisen Ok, maestro, para ok. irnos de frente a analizar la temática. Revisen Para irnos de frente. frente a las salas y ahí romperle las salas. Bien, nos vemos. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, maestro Feliz Lino. día, teacher, el día domingo que lo pase Hasta lunes. bonito. Feliz día del Nos vemos, padre. cuídense. Va.